Hoy, hoy quiero compartirles una enseñanza tremenda de la Biblia. La Biblia está llena de historias hermosas que nos enseñan, y el Espíritu Santo puso en mí compartirles un tema bien trascendental para la iglesia del Señor, como lo fue el pasaje donde Abraham, ya entrado en años, encarga a su siervo más antiguo a que le consiga esposa a su hijo Isaac. Imagínense, ya Abraham tenía 140 años y Isaac nació cuando Abraham tenía 100, o sea que Isaac tenía 40. Ya, en los hombres no se usa la palabra de que le está pitando el tren, pero ya tenía 40. Entonces, este pasaje y esta historia nos va a enseñar muchas cosas, porque si Dios la estableció allí, es para que nosotros aprendamos de esa palabra. Dice Génesis 24:1 que Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo. Un juramento un poco raro, pero esa fue la unción que utilizó Abraham para su siervo, para la comisión que le estaba dando. Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa. Ustedes recuerdan que el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Bueno, ya él estaba en esa tierra que el Señor le había mostrado, pero estaba preocupado por la esposa de su hijo. ¿Cuántos se preocupan aquí por su familia? Y era una preocupación tremenda, porque ya él tenía 140 años y esa promesa de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, él no la estaba viendo. Y por eso le dio este encargo a su criado. Y dice que el criado preguntó: ¿qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado: ¿debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? Y Abraham le respondió: de ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares. Abraham le soltó la palabra profética a su siervo, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás mi hijo hasta allá. O sea, Abraham no quería que su hijo se casara con una mujer pagana, ¿cierto? Y vemos cuán importante es esa cobertura que Abraham estableció sobre su siervo. Porque cuando nosotros recibimos una comisión ministerial de nuestros pastores, nosotros tenemos que ir siempre bajo su cobertura, no bajo nuestro libre albedrío o bajo nuestra iniciativa, sino bajo la cobertura que tenemos, en este caso, de nuestros pastores. Dice en el versículo 9 que el criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nacor,
en Harán Naharayim. Nahor o Nacor es el hermano de Abraham. Harán Nahayarín es el noroeste de Mesopotamia. Dice, allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo. Él tuvo que ir de donde estaban hasta esta ciudad, hasta Arahán Naharayim, más o menos unos 720 kilómetros a camello. Y dice que cuando llegó a la ciudad, hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Y caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar. Y aquí está la clave de toda esta comisión. Y esto es una enseñanza también para nosotros. Porque nosotros tenemos que ser muy específicos con nuestra oración. A veces no oramos o no le pedimos al Señor conforme a la motivación de nuestro corazón, conforme a lo que realmente se necesita, sino que le pedimos al Señor cosas que prácticamente lo dejamos a Él. Bueno, pero ¿qué es lo que exactamente necesita mi hermano Carlos? Uno tiene que ser muy específico cuando va delante del Señor y con una motivación buena en el corazón. Dice que Eliezer, el siervo de Abraham, comenzó a orar así: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien. Dile a la persona que está a tu lado: te ruego que hoy me vaya bien, Señor. Y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera, junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Y vemos la actitud del siervo de Abraham, orando a Dios, estableciéndole señales al Señor y haciendo una oración muy específica. Y dice el versículo 14, permite que la joven, a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste. Mire todas las señales que él iba poniendo durante su tiempo de oración. Por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua y que me conteste. Tome usted, y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Esa fue la oración del siervo de Abraham, de Eliezer, delante del Señor. Porque uno al Señor tiene que serle claro: Señor, ayúdame con un sobregiro que tengo en el banco. Y el Señor se preguntará, bueno, pero ok, yo te ayudo, ¿y tú qué vas a hacer con ese dinero? O sea, uno tiene que decirle: Señor, ayúdame con ese sobregiro que tengo en el banco, y permite que cuando yo vaya al jefe de cartera, por decir un nombre, haya paz entre esa persona y yo, y él me plantee un plan de pago de manera que yo pueda suplir esa suma. Y tú, Señor, provéeme a mí para que yo cumpla ese acuerdo. Y pon paz, Señor, entre él y yo pueda, Señor, descansar en ti. Muy diferente, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser muy específico. Y esto nos enseña la manera como Eliezer oró delante del Señor para cumplir el cometido que le había sido encargado. Y llama la atención esto del versículo 15. Dice, aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hija de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. O sea, era como casi nieta de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro.
Dice, ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo, voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. Yo creo que en ese momento Eliezer dijo, bingo. Todo lo que yo pedí se ha dado. Y vemos la imagen donde Rebeca está saciando la sed del siervo de Abraham, Eliezer. Dice el versículo 20, de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción. Y llama la atención ese de repitiendo la acción, porque cuando tú te dispones, como en el caso de Rebeca, a identificarte con el propósito de Dios, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser muy continuos en lo que el Señor está demandando de nosotros. Dice, hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con el éxito. Dice, cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos. Y mejor dicho, la vio y le preguntó, ¿podría usted decirme de quién es hija y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Y vemos en la siguiente imagen toda la diligencia que Rebeca puso. Rebeca puso en darle agua a los camellos y cómo el siervo de Abraham también la proveyó a ella de pulseras. Y yo creo que aquí debemos destacar que realmente Dios es un Dios de respuesta. Cuando realmente la conversación entre tú y el Señor, o entre nosotros y el Señor, porque orar es hablar con Dios, ¿verdad? Pero la oración o la comunicación entre Dios y nosotros tiene que ser muy franca, muy buena, muy motivadora, sobre todo motivadora para el Señor, porque no podemos dejar al Señor en ascuas con nuestra oración. Tenemos que centrar nuestra oración para que Él responda con su sí. Esto habla también, ¿puedes seguir, Mari? Esto habla también de la importancia de nuestra identidad. Dice el versículo 24 que Rebeca se identificó ante la pregunta del siervo y le dijo quién era. Yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nahor. Respondió ella, a lo que agregó, no solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. O sea, podemos seguir viendo allí la manifestación de la respuesta de Dios hacia el siervo de Abraham. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham. Y yo creo que eso nos debe llamar poderosamente la atención, porque en varios pasajes el siervo de Abraham dice, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham. O sea, Eliezer todavía no tenía una relación personal con el Señor. Él se refería siempre al Dios de Abraham. Pero aún así, en su soberanía, Dios
es fiel y justo. Amén. Dice que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. La joven corrió a la casa de su madre y allí contó lo que le había sucedido. Y dice, tenía Rebeca un hermano llamado Labán, que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Labán se había fijado, ahí comenzamos a conocer a Labán, a ese que le cambió 2 veces la esposa de Jacob. Un hermano llamado Labán que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana y también le había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca del criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos. Ven, bendito del Señor, le dijo. ¿Por qué te quedas afuera? Ya he preparado la casa y un lugar para los camellos. Y qué bueno que nosotros podamos identificarnos y en nuestro propósito de reino, ¿verdad? Nuestra mejor carta de presentación, como lo decían, es nuestro testimonio. Dice que el criado entró en la casa, enseguida Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje y llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Cuando le sirvieron de comer, el criado dijo, no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Habla con toda confianza, respondió Labán. Yo creo que Labán en este tiempo hubiera dicho, habla y te salva. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo. O sea, esta es como la fase, como la segunda fase de la comisión que el Señor que Abraham le había encargado a su sirviente. Y ya, pues él había conseguido una parte, ¿no? Pero venía la parte más importante, que Rebeca realmente se identificara con el propósito del viaje, que era, el Señor se le había mostrado como la mujer que él había escogido para esposa de Isaac, pero faltaba la fase de que ella aceptara viajar con él. Entonces, dentro del testimonio, él contaba pues todo lo que significaba para esto, la manera como el Señor había bendecido a Abraham. O sea, él tenía que mostrar cuán rico era Abraham. Dice, el Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo, al que mi amo le ha dejado todo lo que tiene. O sea, el heredero de esa esposa que él había ido a buscar era Isaac. Entonces era bien importante decirle a la familia de Rebeca, pues, quiénes eran ellos, quién era Abraham, quién era Isaac. Dice el versículo 37, y ahí radica la importancia de nuestra comisión. Cuando somos comisionados para ir a establecer reino, para ir y buscar lo que el Señor nos ha encomendado. Dice, mi amo me hizo jurar y me dijo, no tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos. O sea, había una orden de Abraham que su hijo no podía casarse con una de las hijas de los cananeos, en cuyo país habito. Al contrario, irás a la familia de mi padre y le buscarás una esposa entre las mujeres de mis parientes. Ya él estaba contando toda la comisión que Abraham le había encargado a él, a la familia de Rebeca. Yo le pregunté a mi amo, ¿y si la mujer no acepta venir conmigo? Él me respondió, el Señor en cuya presencia he caminado, enviará su ángel contigo y él hará prosperar tu viaje para que consigas para mi hijo una esposa que pertenezca a la familia de mi padre.
Él antepuso la palabra profética que había recibido de Abraham. Dice, solo quedarás libre del juramento si vas a ver a mi familia y ellos no te conceden la joven. Cuando hoy llegué a la fuente, o sea, el siervo de Abraham está refiriéndole a la familia de Rebeca todo lo que le aconteció para convencerlos de ese propósito. Cuando hoy llegué a la fuente dije, Señor, Dios de mi amo, Abraham, si es tu voluntad, te ruego que hagas prosperar mi viaje. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente. Si una joven sale a buscar agua y yo le digo, por favor, déjeme usted beber un poco de agua de su cántaro, y ella me contesta, beba usted y también le daré agua a sus camellos, que sea ella la mujer que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Todavía no había terminado yo de orar, es Dios tu testimonio, cuando vi que Rebeca se acercaba con un cántaro sobre el hombro, bajó a la fuente para sacar agua y yo le dije, por favor, déme usted de beber. Enseguida bajó ella su cántaro y me dijo, beba usted y también les daré de beber a sus camellos. Mientras yo bebía, ella le dio agua a los camellos. Luego le pregunté, hija, ¿de quién es usted? Y cuando ella me respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Nahor y de Milca, yo le puse un anillo en la nariz y pulsera en los brazos. Y me incliné para adorar al Señor. Bendije al Señor, el Dios de Abraham, nuevamente repite, el Dios de Abraham, que me guió por el camino correcto para llevarle al hijo de mi amo una parienta cercana suya. Y dice el versículo 49, y ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, díganmelo, y si no, díganmelo también. Así yo sabré qué hacer. Labán y Betuel respondieron, sin duda, todo esto proviene del Señor. Porque la narrativa del siervo de Abraham fue muy convincente para ellos. Sobre todo cuando le habló de la manera como Dios había prosperado a Abraham. Dice, sin duda todo esto proviene del Señor y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca. Tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Al escuchar esto, el criado de Abraham se postró en tierra nuevamente delante del Señor y luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Más tarde él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Había un amor con un propósito divino en todo esto. Y ya lo vamos a ver. Dice, a la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo, déjenme ir a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron, que se quede la joven con nosotros unos 10 días y luego podrás irte. Entonces el criado les dijo, no me detengan. El Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Llamemos a la joven a ver qué piensa ella, respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes y bendijeron a Rebeca con estas palabras. Y yo quiero declarar esta bendición sobre las mujeres guerreras de esta congregación. Hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de sus enemigos. Esa fue la oración con que ellos despidieron a su hermana Rebeca y ciertamente había un propósito divino en todo esto. Podemos ver el encuentro entre Rebeca e Isaac y dice la palabra que apenas Isaac la vio, la amó intensamente, la amó inmensamente. Entonces había un propósito divino en este encargo que Abraham le había hecho a su siervo. Y quiero compartir la importancia de nuestra oración.
y de lo que realmente significa hablar con el Señor. O sea, nosotros tenemos que ser muy aterrizados en nuestra oración. Si tenemos un problema familiar, un problema económico, un problema de salud, nosotros tenemos que ser muy concisos, ¿verdad? Al hablar con el Señor y ponerlo delante de Él, para que el Señor nos dé su sí. Amén. Y por eso esta enseñanza se llama el sí de Dios. El sí de Dios nunca es un premio de consolación. El sí de Dios siempre será rotundo y decisivo para solventar nuestra necesidad. Hubo un sí, porque una mujer se ofreció en darle agua a Eliezer. Amén. Hubo un sí, porque ella se ofreció también a darle agua a los camellos. Hubo un sí, porque el siervo descubrió que era pariente de Abraham, que fue una de las condiciones que Abraham le puso. Hubo un sí, porque era una mujer hermosa. Hubo un sí, porque era una mujer virgen. Hubo un sí, porque estuvo dispuesta a hacer el viaje de regreso para casarse con Isaac. Y hubo un sí para los dos, porque fue un amor a primera vista. Y ciertamente esto impacta. 7 sís que nos muestran la plenitud de Dios en su respuesta, cuando nosotros somos específicos en llevarle nuestra necesidad a Dios. Amén. Y hay algo más. En esta comisión se desatan o podemos ver unas tipologías que podemos identificar cuando hay una comisión que realmente lleva un propósito de Dios. Abraham tipifica al Padre. Eliezer tipifica al Espíritu Santo. Es el hombre que el Señor usa para la esposa que Isaac estaba necesitando, para encontrar esa Rebeca que Dios necesitaba traer hacia Isaac. Isaac tipifica al Mesías Salvador, a ese que estaba esperando esa esposa. ¿Cuántos saben que nosotros representamos como iglesia a Rebeca? Y ese Isaac tipifica al Mesías el Salvador, el que necesita a esa esposa limpia, sin mancha. El agua del pozo tipifica el derramamiento del Espíritu Santo, porque se necesita ese derramamiento para el establecimiento del reino. Los 10 camellos representan las pruebas y tribulaciones que no están por fuera de todo este proceso. Y Aram Nahayarim, el mundo, Babilonia, a donde nosotros tenemos que ir a establecer también el reino de Dios. Amén. Y hay un propósito divino en esto, porque esa Rebeca y ese Isaac representan los padres de Jacob, quien después fue ese Israel. Y me acuerdo de la prédica de mi hermano Carlos hace como 10 o 12 años. Ese Jacob fue ese Israel a través de los cuales fueron establecidas las 12 tribus y la formación de lo que hoy es Israel. Israel es nuestro reloj profético. Nosotros somos injertados en ese Israel. Hemos sido, dice la palabra, injertados en el árbol del olivo. Entonces nosotros, esa oración de Eliezer, esa oración de ese siervo también llega hasta nosotros, porque nosotros hacemos parte de esa historia. ¿Cuántos lo creen? Dale un gloria a Dios si realmente es lo que necesitamos en este tiempo. Y esto me llevaba a una palabra profética, porque yo creo que todos fuimos
Nuestra atención fue captada cuando celebramos los 25 años, cuando un grupo salió a declarar que estamos viviendo tiempos de Elías. Y ciertamente nosotros estamos viviendo los tiempos de Elías. El mundo que hoy estamos viviendo necesita que se levanten esos profetas tipo Elías. Dice la palabra que Elías prácticamente correteó a los profetas de Balaán hasta el arroyo de Sisón y los degolló a toditos. Hoy en día nosotros no vamos a hacer eso, ¿verdad? Porque ya tenemos el Espíritu Santo de Dios y nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? De las regiones celestes. Entonces, con nuestra oración específica a Dios es que lo vamos a vencer. Amén. Yo quiero, pastor, con su aval, hacer una declaración profética, porque eso que hicimos el día de la celebración marcaba el inicio de una activación de profetas tipo Elías en nuestra congregación. Aleluya. Este es el tiempo para estar firmes y fuertes en cada declaración y decreto ordenado por mí, dice el Señor. Este es el tiempo de pararse en la brecha, en lugar donde yo les dije que lo hicieran. El temor, la intimidación, la confusión han atacado a muchos de ustedes como una nube que trae duda, intentando hacer que se batan en retirada o que se muevan en una dirección que no es la que yo les he dado. No se muevan, manténganse firmes en mi anuncio. Les estoy despertando a un nuevo nivel de revelación de su autoridad en mí. Yo estoy animándoles para que vivan y caminen victoriosamente en mí. Yo estoy incrementando la unción para profetizar sobre regiones y ciudades y naciones, para ver todo un cambio atmosférico de forma significativa y ruidosa en cada lugar donde sea enviada mi palabra. Aleluya. Muchos de ustedes están avanzando en su manto gubernamental y el enemigo está enfurecido, pero les animo a tomarse los montes que nos pertenecen y que estoy reclamando para mi pueblo, porque mi pueblo sí me honrará en la cima de mis montañas. Amén. Anímense, porque viene sobre ustedes una promoción. Anímense, porque yo estoy aumentando el favor sobre ustedes. Anímense, porque yo estoy aumentando su influencia por mi gloria y para extender mi reino. Muchos de ustedes están cruzando umbrales del destino que los moverán por mi mano a las mayores promociones en el espíritu y en lo físico de sus vidas. Aleluya. Qué gozo. ¿Cuántos porteros hay aquí? Dice, como porteros verán la abundancia de puertas, puertas y más puertas, a medida que yo los envíe con mi palabra en sus bocas para proclamar y compartir y ver algunos de los mayores cambios que se producen y se producirán por el poder de mi espíritu. ¿Sabes? El enemigo ha atacado a muchos de ustedes, a muchos de nosotros con nubes de temor, intimidación y confusión, para hacer que huyan o que se retiren o que nos retiremos, para hacer que duden lo que ven o lo que oyen, a pesar de que conocen ustedes bien mi voz. Pero en esta mañana les confirmo que hay un engaño que está intentando cegar y silenciar a muchos de los profetas, pero yo les digo, sigan profetizando y sigan declarando mi verdad, sigan elevando sus alabanzas, sigan en lo profundo del lugar de adoración, porque ustedes están trayendo a la luz y están entrando en un ámbito de entendimiento en lo espiritual y en el lenguaje de mi espíritu en una manera que nunca antes habían imaginado. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sabes? Hay nuevos cometidos para muchos de ustedes. Y yo me tomo esta palabra también para mí. Yo los enviaré con palabras específicas,
a lugares específicos y ustedes profetizarán. No solo se abrirán los terrenos duros, sino que de pronto se despertará el destino de estos lugares. Amén. Yo lo veía cuando estábamos orando por evangelismo en la iglesia del sur. Yo estoy enviando a muchos de ustedes como activadores para profetizar lo que yo digo. Ustedes llamarán a fructificar las semillas del destino, sembradas en ciudades, sembradas en regiones, sembradas en naciones. ¿Saben? Las llamarán a salir de forma acelerada para que la germinación sea rápida, y eso activará el destino profético de esas regiones por el poder de mi espíritu para aquellos lugares. ¿Cuántos glorifican al Señor? Habrá un gran aumento de actividad de ángeles en colaboración con las palabras que yo enviaré desde sus labios. Ya ha comenzado a incrementarse, pero seguirá ocurriendo aún más en los meses venideros. Se verá la actividad de ángeles al profetizar ustedes de forma que nunca han visto antes. Yo los envío como activadores, con un aumento que nunca antes han llevado, y no solo activarán el destino en personas y grupos, sino que serán activadores de la banca financiera, de ciudades y naciones. Sus declaraciones proféticas vendrán seguidas de señales y prodigios sobrenaturales, de manera que nunca antes han visto. ¿Sabes? Ustedes están haciendo que nazca lo nuevo. Ustedes están haciendo que nazca lo nuevo que yo estoy haciendo. Ahí donde los ha atacado la nube del temor. Ahí donde los ha atacado la nube de la confusión. Ahí donde los ha atacado la nube de la intimidación. Yo estoy soplando esas nubes para apartarlas. Porque ustedes, comenzando a ver mi gloria como una nube que nunca han visto antes, ustedes comenzarán a tener encuentros conmigo donde verán mi gloria, que los llevará a las profundidades de mi corazón donde nunca han estado. Y esta palabra me llamó la atención. Dice, ¿sabes? Les esperan los secretos y las revelaciones de mi corazón, que no pueden siquiera imaginarse a medida que avancen hacia las profundidades de mi corazón. No se retiren, no se rindan, avancen, empujen la confusión, empujen el miedo, empujen la intimidación con sus portales de adoración y de alabanza, y mostrarán cosas grandes y poderosas que todavía no conocen. Aleluya. ¿Sabe? Yo les enviaré los modelos, las estrategias para sus cometidos que romperán las presas. Ahora muchos de ustedes se darán a conocer como los que llevan la unción rompedora de manera tan poderosa que donde quiera que vayan, ahí donde yo les conduzca, ustedes entrarán y las presas se romperán. ¿Cuántos glorifican al gran Rey? ¿Sabe? Las presas generacionales se romperán y lanzarán la inundación, y la ola de mi espíritu traerá gran avance y sanidad a personas, lugares y áreas que han estado bloqueadas durante generaciones. Aleluya. ¿No está mi hermana Ana aquí? ¿Sabe? Estos momentos estratégicos de penetración con mi palabra rema, que es declarada, son tan importantes y estratégicos que serán conocidos como momentos que hacen historia. ¿Saben? Muchos de ustedes están entrando en su unción gubernamental en porciones dobles. Yo veía gente de nuestra congregación ocupando cargos gubernamentales con una competencia muy superior a lo que estábamos acostumbrados a ver, tanto a nivel distrital como a nivel gubernamental y aún nacional. Siento que termino con esta declaración. Lo que yo estoy a punto de hacer y hacia donde lo llevo es algo completamente nuevo. Pero yo les he estado preparando a ustedes y están listos. Están cruzando a la otra orilla. Y por eso el enemigo está enfurecido. Regocíjense. Regocíjense al ir en pos de ellos. Están venciendo y están a punto de ver mi mover, de modo que yo veré sus rostros delante de mí, perplejos
de ver mi poder y mi amor como nunca antes, porque ustedes llevarán mi fuego como nunca antes. Estoy levantando a los profetas como Elías en este tiempo. Este es el tiempo, es hora de mi fuego. Están cruzando a otro lugar de la manifestación de mi espíritu dentro de ustedes con señales y maravillas para encender, activar, sanar y liberar a personas, ciudades, naciones y regiones. ¿Sabes? En estos momentos están aumentando significativamente los vientos y el manto del destino. Permanezcan firmes, firmes, muy firmes, porque viene un poderoso mover de mi espíritu, dice el Señor. Aleluya. ¿Cuánto glorifican al Rey? Aleluya.